Un saludo especial, queridos amigos y amigas que nos siguen a través de nuestra página de Facebook Voz Católica Frailes Dominicos. Les habla Fray Manuel Quispe. A lo largo de estos meses, especialmente los días viernes, estaremos compartiendo con cada uno de ustedes algunas palabras de vida, de esperanza, de energía que encontramos en la Sagrada Escritura. En la vida, frecuentemente nos encontramos con problemas, con situaciones, con crisis, y frente a esta situación de la vida, uno se pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo salir de esa situación? ¿Qué actitudes tomar? Hoy quiero compartir contigo una de las palabras, una de las frases que a mí particularmente me llena de ánimo, me llena de fuerza, me llena de energía. Me refiero al libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 13 al 14. Nos encontramos en el contexto del paso del Mar Rojo. Resulta que los israelitas van escapando por el desierto del poder de los egipcios. Y llega un momento en el que se encuentran entre la pared y la espada. Por delante está el Mar Rojo, por detrás les persigue el ejército de Egipto y por los costados están las montañas. Prácticamente el pueblo está entre la pared y la espada. ¿Qué hacer frente a esa situación de la vida? Ellos se desesperan y empiezan a reclamar a Moisés que por qué nos ha sacado de Egipto, mejor hubiéramos muerto allí. En fin, le reclaman un montón de cosas. Es frente a esa situación de la vida donde Dios manda a decir a Moisés estas palabras de esperanza y de vida. Dice así la Escritura: no tengan miedo, estén firmes, vean la salvación que Yahvé hará hoy con ustedes, porque a los egipcios que hoy han visto, ya nunca más lo verán. Yahvé peleará a favor de ustedes, no se preocupen. De esa cita bíblica podemos sacar para nuestra vida de fe 3 enseñanzas de vida. Primero, no tener miedo. Frente a la situación de la vida, lo primero es controlar el miedo. No dejar que el miedo paralice nuestra vida. Porque si el miedo paraliza nuestra vida, prácticamente no nos deja hacer nada. Los hombres y mujeres de fe tenemos que aprender a controlar el miedo y ver las cosas desde la fe. Segunda enseñanza que podemos sacar es visualizar las soluciones. No sé, queridos hermanos y hermanas, pero frecuentemente a veces me encuentro con amigos, con familiares, inclusive con personas cercanas que siempre viven viendo las cosas de manera negativa, enfocándose en los problemas, y no son a veces capaces de ver las soluciones, capaces de ver las cosas buenas que pueden hacer día a día. Hoy el Señor nos invita a visualizar las soluciones, a ver la salvación que Yahvé hace cada día con nosotros. Y finalmente, la tercera enseñanza que sacamos es a confiar en Dios. La Escritura nos dice que Yahvé peleará a favor de ustedes. Estar seguros que Dios es el que va a pelear a favor de nosotros. Y si Él va a pelear, entonces siempre saldremos más que vencedores. Entonces, queridos hermanos y hermanas, frente a esta situación de la vida, siempre hay que recordar estas palabras de esperanza y de vida que hoy encontramos en la Sagrada Escritura, en el libro del Éxodo capítulo 14. Hemos dicho, primero, no tener miedo. Segundo, visualizar las soluciones. Y tercero, confiar en Yahvé, que Él peleará a favor de nosotros. Que Dios de la vida les colme en este día de sus mejores gracias.